Muy buenas tardes niñas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacer un video basado en el tema de kurtosis y sesgo. Cabe recordar que la palabra sesgo en estadística es lo mismo que decir asimetría. ¿Por qué lo manejamos como asimetría? Digamos, normalmente se conoce sesgo porque el sesgo es un término más común, más cotidiano, pero en estadística es asimetría, lo mismo en Excel. Como ya estamos usando lo que es Excel, pues no vamos a saltarnos el paso de hacer a mano la estadística y lo vamos a hacer completamente en Excel. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer una estadística, un análisis de kurtosis y asimetría de dos maneras distintas en una estadística donde tenemos las edades de unos niños con el peso de cada niño. ¿Listo? En esta estadística yo tengo 20 datos. Listo, ustedes van a hacer 30 datos de dos estadísticas distintas. Eh, Voy a explicarlo de dos maneras y las dos pues nos tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a explicarles la más sencilla. Como son dos estadísticas normales que se generan como tal dentro de las mismas medidas de dispersión, ya con estas dos estadísticas completamos todas las estadísticas que acostumbramos a manejar en medidas de dispersión y ya después pasamos a lo que es probabilidad y gráficas. ¿Listo? Bueno, entonces, para analizar la kurtosis simplemente lo único que yo debo hacer es ir a la parte de fórmulas, le doy más funciones, le doy estadísticas y le doy kurtosis. En la tabla yo selecciono los datos, obviamente sin seleccionar los datos que están en letra, le doy a aceptar y me genera la kurtosis. Normalmente la kurtosis es muy pequeña, es muy pequeña, a veces es negativa como en este caso, no tiene ningún problema, no quiere decir que está mal ni nada de eso, simplemente que es muy negativa, muy pequeña porque maneja unos porcentajes muy pequeños. ¿Qué me está diciendo la kurtosis como tal? Me está diciendo que el índice de diferencia entre digamos cada dato estadístico no es tan grande y como ustedes observan pues los datos no varían mucho, ¿sí? Digamos en la parte de edades no varían, está entre 7 y 12, no hay una diferencia grande y en la parte de peso está entre 30 y 40, entonces no es mucho lo que se ve la diferencia, ¿listo? A diferencia, o sea, teniendo en cuenta todos los datos, a eso hace referencia la kurtosis. Ahora vamos con la simetría. La simetría es lo mismo, me voy a más funciones, voy a estadísticas, voy a asimetría, pero solo la que está como asimetría, no como asimetría P, sino asimetría. Y ahí selecciono también los datos, ¿sí? Y le doy a aceptar. ¿Listo? Y me sale el índice de asimetría que también está asociado, es muy pequeño porque está asociado al índice entre diferencias de datos entre cada uno de los, en este caso de los niños. Listo. Ahora vamos a calcular una tabla donde me va a generar todo de una vez sin necesidad de hacer tanto cuadro. Y no solo vamos a ver kurtosis y asimetría, sino vamos a ver toda la estadística como tal. Pero para eso pues es necesario activar una función en el Excel que se llama análisis de datos. Voy a decirles cómo se activa en el caso que ustedes niñas no lo tengan activado en el Excel. Ustedes se van a archivo, se van a opciones, se van a complementos, aquí pues aparece Excel, le damos ir, aquí habilitamos estas dos casillas, yo las tengo habilitadas porque ya tengo habilitado la función en herramientas para análisis. Voy a activar herramientas para análisis VBA y herramientas para análisis normal. Le doy a aceptar y listo. Ahí ya nos aparece esta casilla. Listo. Entonces esa casilla hay que saberla administrar. Entonces lo que yo hago es seleccionar una celda que esté solita. Le doy a análisis de datos. Ahí le doy estadística descriptiva. Le doy a aceptar y aquí donde dice rango de entrada, yo selecciono las edades. Tengan en cuenta, niñas, por favor. En esta estadística, en esta parte, es muy importante que los números, si los van a manejar como decimales, los manejen con coma, no con punto, sino con coma, para que el Excel no les genere error. Entonces, si van a poner, por ejemplo, la estatura 1,50, entonces no manejen 1,50, sino 1,50. ¿Listo?
Muy bien, aquí selecciono mis rangos de entrada, o sea, de aquí se va a salir la estadística. El rango de salida va a ser el donde yo quiero que esté la respuesta, o donde yo quiero que salga la respuesta, o donde yo quiero que salga mi tabulación. Entonces yo voy a decir que quiero que salga acá, por ejemplo. ¿Listo? No hay ningún problema. Aquí en resumen de estadísticas yo se lo selecciono porque es importante y le doy a aceptar. ¿Listo? Automáticamente me genera todo lo que son estadísticas. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta una cosa. Nosotros estábamos calculando la asimetría o coeficiente de asimetría y estábamos calculando también la kurtosis. Entonces aquí hay una cosa que quiero que ustedes se den cuenta. En la parte de asimetría y de kurtosis, aunque estamos manejando los mismos valores, aquí como ustedes observan por cuestiones de decimales, pues tiende a cambiar un poco. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que yo aquí generé la kurtosis de las dos estadísticas, ¿sí? Como ustedes observan. En cambio, aquí me está generando la kurtosis de la primer columna, o sea, la de las edades, y aparte me está generando la columna de el peso. Obviamente al sumar estas dos, pues me va a generar esto. ¿Listo? No es necesario comprobarlo. Ahora, el coeficiente de asimetría, perdón, también lo está haciendo de la primera columna de edades y aquí el de la segunda columna, que es el del peso. Entonces aquí en este caso Excel lo que está haciendo es haciendo la estadística, pero de cada columna aparte. ¿Listo? Cuando solo se necesite una kurtosis o una asimetría, pues directamente con la función me genera. Por eso de pronto ustedes no lo van a ver igual. Pero la idea es comprobarlo de esta manera. Es decir, los términos o los datos no pueden ser tan diferentes. En este caso la asimetría no pasa de 0,9 y la total es 0,03. O sea, está bien, sería diferente que me diera, por ejemplo, asimetría de 3, 4 o 5 cuando la diferencia es muy grande con esta. ¿Listo? Lo mismo pasa con la kurtosis. ¿Listo? Entonces, para que no se confundan, no quiere decir que el dato estadístico haya quedado mal. Simplemente que aquí en esta tabla está generado por columnas y aquí es el total. ¿Listo, niñas? Eso es lo que ustedes van a realizar en el ejercicio. Entonces, para que no tengan ningún inconveniente, ni de pronto se sientan confundidas a la hora de realizarla. Como ustedes observan, por ejemplo, las otras medidas que ya hemos manejado, lo que es mediana, moda y demás, también está aquí registrado, ¿sí? Como ustedes observan, por columnas. ¿Listo? Vuelvo y digo, no es necesario que se pongan a operar este con este, ni este con este, para que les dé este, no hay ningún inconveniente en dejarlo así. Entonces, ¿por qué? Porque digamos hay una parte donde hay estadísticas y me puede, perdón, hay decimales y me puede generar un error. Pero si yo opero, por ejemplo, aquí, vamos a tener en cuenta la asimetría que es G20 y, perdón, EI20. Entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a G20, G20 más I20. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces aquí en este caso yo lo que hice fue operar las dos asimetrías, ¿sí? Y me generaron este valor que se ve muy distinto a este. Pero ¿por qué, niñas? Esto se genera no porque esté mal ni porque no. Esto se genera porque los decimales que están manejando esta asimetría con esta son muy distintos. En cambio, la asimetría que está aquí es una sola de todas las variables. ¿Listo? Ahora, aquí también entra en juego, pues digamos los valores. Aquí hay valores de 9 a 12 y aquí hay valores de 35 a 40. Son muy distintos. Pero aquí es lo que yo voy, niñas, que tanto este valor como este valor y como estos dos valores, si ustedes observan, no se pasan del 1. O sea que están dentro de las posibilidades por cuestiones de decimales. Ustedes pueden hacer lo mismo con la kurtosis y lo van a comprobar. Normalmente la kurtosis, vuelvo y digo, es muy pequeña. Como ustedes observan, la kurtosis de las edades es negativa y la de los pesos es positiva, pero sigue siendo pequeña. ¿Listo, niñas? Espero que lo hayan entendido y pues la idea es que cualquier cosa que tengan, cualquier problema que tengan con el Excel o demás o con la estadística, me digan. ¿Listo? Muchas gracias, niñas. Espero que hayan entendido el video.